Capítulo 3. La oración. La oración, tanto como el sueño, es también una entrada hacia el subconsciente. Cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado tu puerta, ora al Padre en secreto, y tu Padre en secreto te recompensará abiertamente. La oración es una ilusión del sueño, que disminuye la impresión del mundo externo y pone a la mente más receptiva a la sugestión desde adentro. La mente, durante la oración, está en un estado de relajación y receptividad similar al sentimiento que se logra justo antes de que nos quedemos dormidos. La oración no es tanto acerca de lo que pides, sino cómo te preparas para recibirlo. Lo que sea que desees, cuando pides creyendo que lo has recibido, lo tendrás. La única condición requerida es que creas que las oraciones ya se realizaron. Tu oración debe ser respondida si asumes el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieses en posesión de tu objetivo. En el momento en que aceptas el deseo como un hecho realizado, el subconsciente encuentra los medios para su realización. Para orar exitosamente, entonces debes ceder al deseo, eso es, sentir el deseo realizado. El hombre, perfectamente disciplinado, está siempre sintonizado con el deseo como un hecho cumplido. Él sabe que la conciencia es la única y sola realidad, que las ideas y sentimientos son hechos de la conciencia y son reales como objetos en el espacio. Por lo tanto, él nunca abriga un sentimiento que no contribuye a su felicidad, porque los sentimientos son las causas de las acciones y circunstancias de su vida. Por otro lado, al hombre indisciplinado le resulta difícil creer aquello que los sentidos niegan, y usualmente acepta o rechaza solamente basado en apariencia de los sentidos. Debido a esta tendencia a contar con la evidencia de los sentidos, es necesario ignorarlos antes de comenzar a orar, antes de intentar sentir aquello que ellos niegan. Cuando sea que estés en el estado mental, me gustaría pero no puedo, más intentas y menos consigues obtener el deseo. Nunca atraes aquello que deseas, pero siempre atraes aquello que estás consciente de ser. La oración es el arte de asumir el deseo de ser y tener aquello que deseas. Cuando los sentidos confirman la ausencia del deseo, todos los esfuerzos conscientes de contrarrestar esta sugerencia son inútiles y tienden a intensificar la sugerencia. La oración es el arte de ceder al deseo y no forzar al deseo. Cuando sea que tu sentimiento está en conflicto con tu deseo, sentir será lo que ganará. El sentimiento dominante invariablemente se expresa a sí mismo. La oración debe ser sin esfuerzo. Cuando se intenta fijar una actitud mental que los sentidos niegan, el esfuerzo es fatal. Para ceder exitosamente al deseo como un hecho cumplido, debes crear un estado pasivo, una especie de ensueño o reflexión meditativa similar al sentimiento que precede al sueño. En tal estado, relajado, la mente se aleja del mundo objetivo y fácilmente siente la realidad del estado subjetivo. Es un estado en el cual eres consciente y bastante capaz de moverte o abrir tus ojos, pero no tienes el deseo de hacerlo. Una manera sencilla de crear este estado pasivo es relajarte en una silla confortable o en una cama. Si esa es una cama, acuéstate sobre tu espalda con la cabeza al mismo nivel que tu cuerpo. Cierra los ojos e imagina que estás somnoliento. Siente, tengo sueño,
tengo mucho sueño, y dentro de un corto tiempo después te envuelve un sentimiento de lejanía acompañado por una laxitud general y una pérdida de todo sentimiento o deseo de moverte. Sientes un deseo placentero, cómodo, y no te inclinas a alterar tu posición, aunque bajo otras circunstancias no estarías cómodo. Cuando este estado pasivo te alcanza, imagina que has realizado tu deseo, no cómo fue realizarlo, sino simplemente el deseo realizado. Imagina, en forma de imágenes, lo que deseas lograr en la vida. Entonces, siéntete como que ya lo has logrado. Los pensamientos producen pequeños movimientos de habla, los cuales se pueden oír en el estado pasivo de oración como pronunciamientos desde fuera. Sin embargo, este grado de pasividad no es esencial para la realización de tus oraciones. Todo lo que es necesario es crear un estado pasivo y sentir el estado cumplido. Todo lo que podrías necesitar o desear ya es tuyo. No necesitas un ayudante que te lo dé. Declara tus deseos una realidad imaginándolos y sintiéndolos como ya cumplidos. Cuando el final se acepta, te vuelves totalmente indiferente respecto al posible fracaso, porque la aceptación del final consigue los medios para ese final. Cuando emerges desde el momento de la oración, es como si te mostraran el final feliz y exitoso de una obra, aunque no te mostraran cómo se logró aquel final. Sin embargo, habiendo presenciado el final, sin importar cualquier secuencia anticlímax, permaneces tranquilo y seguro en el conocimiento de que el final se ha definido perfectamente. Capítulo 4. Espíritu, sentimiento. No por voluntad ni por poder, sino por mi espíritu, dijo el Señor de las huestes. Entra en el espíritu del estado que deseas, asumiendo el sentimiento que sería tuyo si ya fueses quien quieres ser. Al captar el sentimiento del estado que buscas, te alivias de todo esfuerzo de hacerlo, que sea una realidad, puesto que ya lo es. Hay un sentimiento definido asociado con cada idea de que la mente del hombre. Capta el sentimiento asociado con tu deseo realizado, asumiendo el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de la cosa que deseas, y tu deseo se objetivará. La fe es sentimiento. De acuerdo a tu fe, será hacia ti. Nunca atraes aquello que deseas, pero siempre atraes aquello que eres. Como es un hombre, así se ve. A aquel que tiene le será dado, y a aquel que no tiene se le quitará. Aquello que sientes tú mismo que eres, eres, y se te da aquello que eres. Entonces, asume el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieses en posesión de tu deseo, y tu deseo deberá realizarse. Entonces Dios creó al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Permite que esta mente sea en ti, así como también fue en Jesucristo, quien asumiendo la forma de Dios, no pensó que ser igual a Dios era un robo. Eres aquello que crees que eres. En lugar de creer en Dios o en Jesús, crees que eres Dios o eres Jesús. Aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Debería ser, aquel que cree que yo creo, las obras que yo hago también las hará. Jesús no encontró extraño hacer las obras de Dios porque él creía que era Dios. Yo y mi Padre somos uno. Es natural hacer las obras de aquel que crees ser tú mismo. Entonces vive en el sentimiento de ser él, que deseas ser y lo serás. Cuando un hombre cree en el valor del consejo que se le da y lo aplica, establece dentro de él la realidad del éxito. Cuando pongas en práctica estas enseñanzas de Neville, debes visualizar y sentir tu deseo como ya cumplido ahora.
dándole a tus escenas mentales el mayor grado de realismo posible, y debes mantenerte a hacerlo hasta que te llegues a emocionar. Es muy importante llegar al punto en que surge la emoción, porque es así como se causan las impresiones en la mente subconsciente. Hay que ser constante y repetir el proceso hasta que lo que sea que deseemos se manifieste en el mundo físico. Recordemos que el cerebro es incapaz de diferenciar una experiencia física de una imaginaria, y las toma ambas por verdaderas. Esto está demostrado hoy en día por la ciencia. Luego, a nivel energético, cualquier cosa que vivamos en nuestra imaginación, sintiéndola como si fuera verdadera, es en ese mismo momento una realidad.